¿Cómo están? Les saludamos con el amor de siempre. Gracias por estar aquí. Les pedimos también toda su atención. Si usted tiene un lápiz, un papel y quiere anotar, va a haber algunas notas que usted puede hacer conforme a lo que vamos a ir desarrollando en el tema el día de hoy. Estamos en la serie Razones Divinas. Solamente Dios puede explicar esas razones. Y una de las razones divinas que hoy vamos a ver es el tema número 2, que se va a llamar Nuestro Dios es personal. Nuestro Dios es personal. Vamos a partir de la escritura bíblica que se encuentra en el Salmo 56:9. Les pido que por favor me acompañen. Salmo 56:9. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ¿serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé que Dios está por mí. Le voy a pedir nuevamente que repita conmigo esta frase. ¿Dios está por quién? Por mí. Repítelo conmigo para que empiece a afirmarse su fe más todavía. Dios está por mí. Y vamos a decirlo, conozco, sé, eso sé que Dios está por mí. Le pido por favor que ponga mucha atención en lo que le voy a decir ahorita. En nuestra época actual, es muy cotidiano escuchar este pronombre, mi, ¿cierto? Mi, o sea, mi, que significa mi propiedad, ¿verdad? Fíjese bien, este es mi doctor. Tengo mi abogado. Te recomiendo a mi pastor. Mi iglesia es la mejor. Tengo al mejor mecánico. Mi real estate es súper bueno para hacer transacciones. Este es mi carro, este es mi amiga, este es mi jefe. Y si usted se da cuenta, utilizamos esto con mucha seguridad porque tenemos una experiencia vivida con el doctor, con el abogado, con el mecánico, con quien, con su iglesia, con su pastor, con su carro. ¿Y por qué no hasta decir, estos son mis hijos, mis padres, mis parientes? Y resulta de que todo lo hacemos en ese sentido de seguridad, que es nuestro y altamente recomendable. ¿A poco no es cierto? Si usted tiene un doctor y alguien le dice, tengo una enfermedad, que usted va a decir, te recomiendo a mi doctor. Si tienes un problema mecánico, ¿qué vas a decir? Te recomiendo a mi mecánico, ¿verdad? Porque tenemos plena confianza y seguridad. Ahora te voy a decir, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que confiemos en el hombre. La Biblia no dice que confiemos en el hombre, sino que confiemos en Dios. Y de hecho hay una maldición tremenda. Pero si te das cuenta, aquí generalmente nosotros no tenemos ninguna duda. Siempre decimos, esta persona es el mejor. Si vas a tener una demanda, tú dices, déjame, te presento a mi abogado. O voy a usar a mí, y si no se puede hasta emplear, dices, mis abogados. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que estamos haciendo propio algo que puede cambiar, que estamos haciendo propio alguien que puede perder sus habilidades. Imagínense una persona que envejece, con el tiempo va a ser muy buen abogado, muy buen doctor, quizás sí, pero no con las habilidades que tenía cuando era joven. Le pregunto, ¿por qué deposita usted su confianza totalmente, en plenitud y de manera, vamos a decir, ciega sobre esa persona, sobre ese profesional? Porque usted tuvo una oportunidad de que le resolvieran problemas, ¿o no es cierto? Le resolvieron un problema y al resolverle un problema, pues entonces usted dice, esa persona me ayudó. Y como esa persona me ayudó, entonces sé que es bueno. Esa persona es buena, ¿cierto? Ahora te voy a preguntar, ¿es común escuchar en nuestro lenguaje personal el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Dios? Es así como importante reflexionar si cotidianamente yo digo, Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi maestro, mi guía, mi corrector, el que me guía a toda verdad. ¿Es común escuchar estas palabras? Les pregunto sinceramente y en su corazón contéstelo. Si no, tendríamos que tener estas palabras como yo, con mayor fuerza que la que podemos ejercer sobre un profesional humano o sobre alguien que te resolvió la vida. ¿A poco no es cierto?
Y mi pregunta entonces ahora, si tú puedes recomendar a un mecánico, a un doctor por sus buenas habilidades, por lo bueno que hizo, te voy a preguntar algo bien sencillo. ¿Cómo recomendarías a Dios? O más que todo, lo que es más posible, ¿cómo tú en tu cabeza pudieras decir, puedo confiar plenamente en Dios? Sí, yo lo voy a decir sinceramente también de mi parte o de mí, porque muchas veces cuando yo lo hago de mi parte digo, ay, sí, yo creo, confío en Dios y todo, y a la mera hora cuando vienen todos los golpes de la vida, lo primero que pienso son cuáles mis habilidades personales antes de prender, Señor, quiero alabarte, adorarte, glorificarte, orar contigo, Señor, ayúdame con esta situación. ¿Por qué? Porque hay veces que en mi corazón y en mi entrenamiento y en mi fe todavía no camino con los pasos firmes al 100% para poder decir, el Dios de Isaac, Abraham y Jacob es mi ayudador. Para decirlo plenamente y con esa fuerza, con esa convicción. ¿Sabes qué? La realidad es que en muchas ocasiones no tenemos palabras para responder esta pregunta. ¿Cómo confío en Dios y cómo yo recomendaría a Dios a otros? Que Jesucristo es lo que nos dice, les recomiendo que vayan y lleven el evangelio a todos los demás, ¿cierto o no? O sea, es decir, Jesús nos está diciendo, por favor, tengan cuidado de recomendar el evangelio a los demás. Y yo me pregunto, cada vez que yo me presento ante alguien que me dice, necesito salir de esta bronca espiritual, o sabes que hay una salida en Jehová, hay una salida en Jesús. Regularmente tratamos de dar primero el consejo, o yo creo que estas son las opciones que pudieras tener antes que decirle, vamos a ver primero qué Dios te dice en relación a esta situación. Es interesante cómo en nuestra vida cotidiana ponemos a un lado a Dios. Pero ¿saben qué? Gracias a Él, que Él no nos pone a un lado a nosotros. Él no nos hace a un lado. Él siempre está con nosotros. Así que dice la palabra de Dios, tenemos un Dios personal que está siempre, y lo voy a decir ahora sí, de manera personal, que está siempre por mí. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque dice, ¿qué dice? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puedo saber? Esto es que Dios está, ¿por quién? Por mí. ¿A poco no es una promesa hermosa que usted puede tener en su corazón? Pensar que Dios está por usted. Ahora, si usted no confía que Dios está por usted, entonces quiere decir que la interacción entre usted y Dios como que no está muy buena. Como que la comunicación entre usted y Dios no está muy buena. O probablemente está pasando algo todavía más interesante. Se me está olvidando Dios y lo estoy haciendo todo en mis fuerzas. Y cuando empiezo a pensar en mis fuerzas, me acerco más a qué? Al mundo, que realmente al camino divino que Dios me ha marcado. La porción bíblica que estamos estudiando entonces es para que todos los días tuviéramos una oración ilimitada que nos pueda reforzar nuestra fe para que nosotros podamos decir con toda convicción, tengo un Dios que personal. ¿Tengo un Dios qué? Personal. ¿Y un Dios que está por quién? Por mí. ¿Un Dios que responde por quién? Por mí. Tengo un Dios que no me deja, tengo un Dios que no me abandona, tengo un Dios que me da los milagros, tengo un Dios que me cuida. Porque Dios está por quién? Por mí. Parece que de repente como que el versículo bíblico nos queda muy alto, ¿verdad? Y como que no me la creo, ¿no? Como que de repente en mi corazón digo, no, creo que no estoy en ese nivel todavía para alcanzar esto, como que tengo que subir de nivel. En la fe no se sube de nivel, mis hermanos. En la fe se pide que Dios te enseñe a tener más confianza en Él. ¿Puedes tú poner estas palabras en tu corazón? Y decir, yo conozco, yo sé que Dios está por mí. ¿Puedes ponerlo en tu oración todos los días? Dios está por mí. Pero para esto entonces tengo que tener una seguridad personal en relación a Dios. Y fíjese cómo empieza en la segunda parte de este versículo que estamos estudiando. Dice el rey David, esto sé. ¿Qué es lo que sé? Fíjense, lo está diciendo en forma afirmativa, no hay duda. No tiene duda el rey David de decir, esto sé. Cuando usted le dicen, esta es una verdad que dice, así es, de esta manera es.
¿Era blanco? No, era azul porque yo lo vi. No, eran 3 carros, no, no eran 3 carros, eran 2, o sea, yo fui testigo. Es decir, en esta palabra lo que el rey David nos está diciendo, esto es, ¿qué quiere decir? Que el rey David nos está diciendo, yo soy testigo de que Dios está ¿por quién? Por mí. Pudiéramos estar como el rey David, con esa convicción de decir, Dios está por mí. En el examen de la escuela, ¿Dios está por quién? Por mí. En el trabajo, ¿Dios está por quién? Por mí. En la casa, Dios está por mí. Cuidando a los enfermos, Dios está por mí. Y pudiéramos decir que en todo lugar Dios está por mí. Porque ¿quién es el hombre para que Dios tenga recuerdo de él? ¿Quiénes somos? Nada, pero sin embargo, fíjense la promesa que dice David. Dios está por mí. Te pregunto, ¿qué es conocer a Dios entonces? Bueno, la mayoría del tiempo nosotros cuando queremos conocer a Dios nos vamos a la teología. Teos, Dios, logo, estudio, tratado de Dios, y vamos a estudiar a Dios en su divinidad y nos llenamos de letra. Y si es posible, ni siquiera nos llenamos de Biblia, llenamos de un montón de autores que explican la Biblia. Y podemos empezar a saber cosas, certezas acerca de su carácter y de sus grandezas. Ahora te voy a preguntar, ¿por qué Dios dice acerca de, David dice acerca de Dios? Esto sé. Bueno, porque Dios no solamente lo experimentó en letra, ¿cómo lo experimentó David? Disculpen, perdón, lo dije al revés. ¿Cómo experimentó David a Dios? En su experiencia. David experimentó su presencia, su poder, su misericordia en cada una de las cosas que él hizo con Dios. Las que fueron en contra, las que fueron favorables, pero él supo que en ningún momento, aun cuando David cometió errores, Dios lo dejó a un lado. ¿Qué es conocer a Dios? Sí, es muy importante conocer todo el carácter de Dios y bueno, los libros teológicos nos ayudan, pero lo más importante es que tú experimentes a Dios en tu vida. Que tú vivas la presencia de Dios en tu vida, que tú vivas su poder en tu vida, que tú vivas la misericordia de Dios en tu vida, pero no solamente eso, que te vuelvas aroma grata a los demás, como dice su palabra, para que nosotros destilemos el conocimiento de Dios a los demás. Porque si no somos capaces de destilar el conocimiento de Dios a los demás, entonces quiere decir que no somos aroma grata a Dios. Y solamente esto lo ganamos de manera práctica, de manera real, con convicción de fe. No puede haber campo para la duda. No puede haber campo para decir, ¿y si Dios no quiere? Pues bueno, Dios no va a querer, pero te lo va a hacer saber. Porque Dios va a estar, ¿por qué? Por ti, porque probablemente Dios dice, yo no te quiero abrir esta puerta, te la voy a cerrar y simplemente te la cierro. Les doy un ejemplo rápido. Hace unos días estuve con Lourdes, que estuvo dentro de nuestra oración, gracias a Dios que ya se está recuperando de su rodilla, ya está caminando, ya manejó, etcétera. Y ella me platicó muy clara la historia, ¿no? Voy a hacerla corta. O sea, ella quería un carro, fue al dealer, se sentó y el señor le dijo, este no es el carro que quiero para ti. Ella se enojó y dijo, no, ¿cómo está eso de que me haces venir al dealer y ahora resulta de que no voy a comprar este carro? 2, 3 meses después fue al dealer y se sentó en un carro, le gustó el carro y resulta que Dios le dice, este carro no es para ti. Entonces uno de sus amigos le dice, ¿por qué no vas y pruebas esta camioneta mejor? Y va y prueba su camioneta y en la camioneta Dios le dice, esta es la camioneta que quiero. Pero señor, esta es una camioneta más cara, tú no te preocupes, tú agarra esa camioneta. Y hasta ahorita, pues bueno, Lourdes tiene su camioneta, ya está retirada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios muchas veces no te va a contestar favorable en la primera de lo que tú quieres. Probablemente Dios tiene algo mejor y lo que quiere Dios es darte lo mejor. Muchas veces no. Dios te dice, eso no lo necesitas. Es como a un niño, ¿no? Hay veces le queremos quitar los cuchillos de la mano. ¿Por qué le queremos quitar los cuchillos de la mano a un niño? Para que no se corte. ¿Un niño necesita un cuchillo? No, ¿verdad? Me acuerdo de otra historia tremenda, ¿no? Que esa sí terminó en una situación difícil, porque un niño vio a otro niño y dijo, vamos a jugar con la pistola de mi papá. Agarró la pistola, le tiró, le jaló el gatillo y resulta de que mató al otro niño. ¿Por qué? Porque la pistola estaba a la mano del niño. Pues es decir, nuestro Padre Celestial muchas veces no nos va a dejar pistolas
para que nosotros hiramos a otros o para que nos lastimemos también nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que nuestro Padre Celestial nos está haciendo es ¿para qué? Para bien. Repítalo, todo lo que hace Dios es para bien. ¿En qué más conocemos a Dios? Que si Dios está con nosotros, que si Dios es por mí, Dios nos está transformando. Dios nos está haciendo nuevas criaturas. Dios está transformando nuestro espíritu. Dios está labrándonos. Dios nos está llenando. Dios nos está puliendo. O sea, ¿a poco no es importante para usted saber que usted está en las manos de Dios? ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Dios está revelando su ser a nosotros hasta donde Él quiere que nosotros le conozcamos. Bonito, hermoso. Dios quiere que estemos en una relación con Él. Con esto pudiéramos decir entonces que ocupamos a un Dios vivo, un Dios vivencial, un Dios real en nuestra vida. Le quiero preguntar, ¿usted tiene un Dios real en su vida o solamente es porque está escuchando que estamos predicando, compartiendo la palabra, porque vamos a la iglesia, porque nos llevamos bien con los hermanos, porque queremos ir a comer con ellos, porque queremos ir a escuchar al pastor, porque predica bien bonito o porque la música está bien agradable, pero realmente no tengo un Dios personal o realmente tengo un Dios personal? Y si tiene usted un Dios personal, ¿qué es lo que dice? Que Dios está por usted y Dios está por mí. ¿Cuántas? Yo la verdad le puedo decir que tengo muchas experiencias con Dios y gracias a eso he podido todavía ir afianzando más mi fe, poniéndola más firme. Déjeme decirle entonces que tenemos que experimentar ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? El Dios de Isaac y de Jacob. ¿Y quién es el que vive? Jesucristo. ¿Y quién mandó para ayudar? Al Espíritu Santo. Y fíjense quién lo dice, quién dice esto, quién dice que es un Dios vivo que verdaderamente está por él, es David, ¿verdad? Porque lo escribió David. A ver, ¿quién era David rápidamente? ¿Se acuerda? David fue el que peleó contra Goliat. Si usted pelea contra un gigante y le gana con armas que no tiene, sino con armas figuradas, ¿usted qué tiene que decir? ¿Quién dirigió la piedra para que Goliat se cayera? Pues obviamente fue Dios. No podemos decir que David tenía tan buena puntería para tirar una piedrita y meterla directamente en el casco de uno de los guerreros y que cayera precisamente en el agujerito a la distancia que la tiró, porque David tenía buen tino. No, pues obviamente Dios dirigió la piedra para que Goliat recibiera la piedra y Goliat cayera y después David agarrara la espada y le cortara la cabeza. Imagínense que cae el enemigo de esa manera. ¿Usted cómo podría decir? Oh, yo fui el mero mero. Yo fui el mero elegante, el superior. Vea qué habilidad tengo para tirar, qué puntería tengo, qué ojo tengo. No, ¿verdad? David dijo, ¿quién tiró la piedra? Pues fue simplemente Dios. Estamos hablando de esa persona que era perseguido constantemente por Saúl. Imagínese más o menos que lo estén persiguiendo 7 años de su vida y que ande usted en los cerros, que ande usted en los desiertos, que usted ande entre las piedras. 7 años de su vida. ¿Se cansaría? Pero aún sin embargo, cuando David tuvo 2 veces para matar, David tuvo 2 veces para matar a Saúl, ¿qué es lo que hizo David? No tocó al ungido de Jehová, porque entendía que el que tenía que hacer la justicia, ¿quién era? Dios y no él. O sea, la justicia, ¿quién se la dejó? A Dios. Fíjense, David, ¿qué tuvo que hacer? En un momento de su vida tuvo que fingirse loco para salvar su vida. Tuvo que vivir con los filisteos, quienes eran considerados sus enemigos, e incluso trabajar para ellos. David tuvo que perder a su esposa. Le secuestraron a su familia. Todos murieron. Y si seguimos la lista es imparable. Más aún David hizo
esto sé, esto conozco, esto les aseguro, esto les testifico que Dios es ¿por quién? Dios es por mí. Dilo con confianza. Ante todas las situaciones que me pueden pasar, Dios es por mí. Podemos aprender entonces, David, que Dios está por mí, aunque yo esté pasando tribulación, prueba, destrucción o incluso felicidad y mucha prosperidad. Dios está por ¿quién? Por mí. Estas palabras tienen un poder inmenso si verdaderamente son retomadas en nuestro corazón. Escuche lo que dice Spurgeon. Es imposible para ninguna lengua humana expresar todo el significado de la encantadora frase. Dios está por mí. Dios está por nosotros. Antes de que los mundos fuesen, estaba por nosotros. O no hubiese dado a su bien amado Hijo, porque estaba por nosotros. Cuando hirió al unigénito y puso sobre él todo el peso de su ira, estaba por nosotros. Aun cuando actuó en contra de él mismo y en contra de su Hijo. Fíjense que Dios no escatimó nada por estar ¿con quién? Con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo tengo duda de que Dios esté involucrado, inmerso, mezclado totalmente en mi vida y en mis actividades? La palabra de Dios entonces nos dice cómo nosotros pudiéramos convencernos a nosotros mismos y convencer a otros de que Dios tiene para nosotros algo especial. Y ahora te voy a decir, no es un lenguaje de motivación, ni es un mensaje de motivación. Es un mensaje a tu fe y es un mensaje real. Te voy a dar nomás 4 puntos. Obviamente tú puedes encontrar una cantidad inmensa de puntos en el cual tú pudieras recomendar qué es lo que Dios y recomendar a Dios para los que no le conocen, pero además para también tu fe empiece a aumentar. Te voy a dar 4 puntos nada más por el tiempo. Primer punto, Dios nos cuida. Dios nos cuida. En eso sé, ¿qué sé? Que Dios me va a cuidar, que Dios va a estar conmigo, eso lo sé. Tenemos el constante cuidado de Dios. Dios nos cuida. Salmo 46:7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de ¿quién? De Jacob. ¿Dónde está Jehová de los ejércitos? Repítalo conmigo, con nosotros. ¿Y qué es Jehová de los ejércitos para nosotros de acuerdo a esta porción bíblica? Nuestro refugio es Dios de Jacob. El Dios de Jacob es nuestro refugio. O sea, no solamente está con nosotros, sino se convierte también en nuestro refugio. Piénsele usted un poquito. ¿Qué Dios tan amoroso tenemos que se convierte en nuestro refugio? Una ocasión yo estaba en un parque y ese parque tenía un declive y un niño se cayó y cuando se cayó en el declive, el papá corrió hacia él, lo tomó en sus brazos y se rodó en el declive, el papá, golpeándose el papá, fungiendo como el refugio del niño, recibiendo él los golpes para que el niño saliera ileso. Al niño no le pasó nada. Usted póngase a pensar cuántas veces Dios tiene que poner sus manos para que uno salga ileso. ¿Cuántas veces Dios tiene que ponernos entre sus murallas para que nosotros salgamos ilesos? ¿Y sabe qué? Lo más bonito del caso, que muchas veces ni cuenta nos damos de que ya pasó. Tremendo. Ni siquiera nos dimos una idea de que Dios estaba ahí protegiéndonos. Creemos que libramos el día como que si no pasó nada y no pensamos cuántas cosas Dios estuvo haciendo hoy por nosotros para protegernos. Para que no nos pasara nada absolutamente. Para que hoy estuviéramos contentos en esta reunión compartiendo la palabra de Dios. Para que estuviéramos juntos en armonía como iglesia. O sea, eso es lo que Dios nos hace pensar. O sea, ¿cómo un niño puede ser protegido por su padre? Pues bueno, siendo su refugio. Ahora vea la palabra refugio. Note la definición. La palabra en hebreo original, y va a estar ahí en la nota para que usted lo vea, es misgag. Misgad. Y misgad se define como un recinto amurallado que no es accesible para el enemigo. Una guerra en donde básicamente los griegos
quisieron penetrar a Israel, pero Israel tenía 3 murallas grandotas. Y cada muralla le duró aproximadamente 3 años y medio para destruirla. Es decir, aproximadamente fueron de 7 a 9 años que el ejército griego tuvo que estar atacando de día y de noche para poder llegar a lo que se le conoce como el templo o el segundo templo, que también obviamente fue destruido. Le pregunto, ¿qué es un recinto amurallado? Pues un recinto amurallado te protege, pero en el recinto amurallado de Dios, y llámese material o espiritual, llámese Satanás, llámese amigos de Satanás, o sea, no hay quien penetre la barrera que Dios pone. Lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Así que cuando Dios cierra la muralla en nosotros, mis hermanos, no hay quien la pueda abrir. ¿A poco no se siente cómodo ahí? Que usted llegue a un lugar en donde hay mucha guerra y de repente entre a un lugar donde le dicen aquí, aunque haya muchas bombas, no va a pasar nada. La segunda parte de la definición dice que te ofrece total seguridad. Pero fíjese la última parte de la definición, que tú y yo estamos exentos ¿de qué? De todo peligro, de todo peligro. En palabras muy sencillas, Dios nos cuida de una manera tan especial que permite la lucha del enemigo, pero no necesariamente su victoria para siempre. Dios nos pone en lugares apartados del peligro cuando estamos cumpliendo con sus ordenanzas, con sus mandatos, cuando estamos caminando en justicia y especialmente, lo voy a decir porque vamos a hablar después de esto, cuando vamos caminando en santidad. Sí, yo sé que la palabra santidad nos levanta los pelos a muchos y nos hace enojar a muchos y muchos no estamos de acuerdo, pero la santidad es parte de nuestra vida. Podemos expresar entonces abiertamente, mis hermanos, con esto que les acabo de decir. Ojalá y en su corazón lo esté repitiendo. Dios está por mí, Dios cuida mis pasos, Dios cuida mi alma. O sea, Dios no permite que mi alma se pierda. Jesús dijo, todos los que me diste en mi mano, los que vengan ahora y los que van a venir después, ninguno, y repítelo con esa fe, se me perdió. Ninguno se me perdió. Él ha estado con nosotros, mis hermanos, entonces, en toda lucha. Él ha estado con nosotros en todo problema, en toda situación, en toda dificultad, en todo gozo, en todo triunfo. Dios está con nosotros y Dios está por mí. Fíjese lo que dice Juan de la Cruz. Juan de la Cruz dice, la luz exterior nos permite ver para que no caigamos. Cuando está todo oscuro, si se prende una luz, pues no caemos, ¿verdad? Dice, con Dios las cosas son de otra manera, porque es mejor no ver, pues cuando el alma no ve, dice, goza de mayor seguridad. ¿En quién? En Cristo. Fíjese lo que dice. O sea, la luz de Cristo es más grande que cualquier oscuridad, mis hermanos. La luz de Cristo nos goza porque nuestra alma va a estar llevada por Jesús, por su evangelio, por su palabra, y no por nuestro esfuerzo y nuestro propio razonamiento. De ahí es donde nacen las falsas doctrinas, las falsas creencias, la religiosidad. ¿Por qué? Porque yo pienso que así debe de ser. Y no me voy a meter ahí porque después ya no me salgo. Jesucristo también nos afirma entonces que la promesa, Él la confirma. ¿Cuándo confirma la promesa? Confirma la promesa de que Él va a estar con nosotros. Y este versículo ya lo hemos leído anteriormente y yo lo voy a estar recordando mucho tiempo porque es la ordenanza que Jesús nos dejó al final y está en Mateo 28, del 18 al 20, y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, obviamente estamos hablando de sus discípulos, ¿de acuerdo? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Discípulos de Jesús, ¿verdad? ¿O no es usted discípulo de Jesús? Bueno, si no es discípulo de Jesús, entonces ya tiene problemas porque esta palabra no es para usted, ¿verdad? O sea, quizás le va a gustar lo que está escuchando, pero quiere un Dios así como motivador, quiere un Dios que le ayude en los problemas, pero no quiere un Dios que usted tenga un compromiso. Aquí Jesús está haciendo un compromiso. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo va a estar Jesús?
Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjese que termina con la palabra diciendo amén. ¿Qué significa? Así sea. Así será. ¿Palabra que se va a cumplir? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús la dijo. Haciendo nuestro trabajo en obediencia, vamos a recibir la perfección de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Nos va a ayudar a permanecer en Cristo. Nos va a entregar en un entero cuidado y protección a Jesús. Como podemos observar, no hay espacio para las dudas, mis hermanos. Esta palabra la tenemos que poner en nuestro corazón. Dios está por mí. Pero ahora no más tengo que decir que Dios está por mí, sino quiero decir que esto sé, esto conozco, esto puedo testificar que Jesucristo está por mí. Porque yo estoy cumpliendo su mandato. Pero ¿saben qué? Hay algo bien triste. En muchas ocasiones no vamos a estar o no vamos a querer estar en el cuidado de Dios. Sí, eso pasa. Hace unos días estaba viendo un programa en donde una persona estaba en una marqueta, creo que era un Walmart, y en el Walmart él empezó a pelear porque no traía mascarilla, empezó a decir un montón de cosas bonitas. Usted sabe, ¿no? Cuando se enoja uno, las cosas que dice, a veces son demasiado impresionantes, pero empezó a trabajar con el gerente, con la cajera, empezó a trabajar con los otros clientes que estaban ahí. Buenísima la situación. ¿Cómo creen que después empezó a hablar? Jesús es tu Salvador. Jesús es quien te ama. En Jesús tienes salvación. Jesús es el que va a terminar por llevarte al cielo. Si no te arrepientes, estarás con el infierno. O sea, esto es una inconsistencia de estar a la mitad. Jesús dice, o estás, ¿cómo se dice? En lo bueno, o estás en lo malo, pero a la mitad no puedes estar. A la mitad no puedes estar. Jesús lo dice en Apocalipsis, o frío o caliente, pero a la mitad, nada. Y ahí se puede demostrar por qué. Porque usted cree que esta persona realmente puede decir, yo esto sé, este conocimiento tengo. Cuando estás testificando primero de la horrorosidad que tengas de corazón y después vienes a decir que Jesús es tu salvador. ¿Cómo usted cree que las personas que estaban alrededor, de hecho ese video lo pusieron para burlarse de quién? De los cristianos. O sea, de usted y de mí también, porque usted y yo somos cristianos. Pero bueno, bienaventurados somos cuando nos vituperen por el nombre de Jesús, dijimos, ¿verdad? Porque tenemos gran galardón en los cielos. Gracias a Dios por eso, que dicen cosas malas de nosotros, porque estamos... La realidad es esa. En las ocasiones no vamos a querer realmente estar en el cuidado de Dios. Conocemos de Dios, queremos andar con Dios, nos gusta el ambiente de Dios, pero no queremos compromiso con Dios. Por eso hay muchos matrimonios ahora que no son matrimonios, ¿no? Vamos a hacer una unión libre, vamos a andar juntos, vamos a calar si nuestros caracteres son correctos o no son correctos. Si nos gusta la cosa, pues nos quedamos, y si no nos gusta la cosa, nos vamos. Y entonces te unes a la persona en pecado, aparte del pecado, te unes a la persona pensando en que te vas a separar ya y de que posiblemente puede haber algo mejor si es que no está de acuerdo a tus condiciones. O sea, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te comprometas como una verdadera novia. O sea, y créanme que este novio está perfecto. Y va a ser tu novio en la eternidad, en donde tú vas a ir a las bodas del Cordero con él. Entonces, ¿cómo es posible que dices, bueno, sí, Señor, sí quiero estar contigo y no quiero estar contigo? Yo he escuchado, y les voy a decir esta historia, que la acabo de aprender hace unos días también con una persona que estaba hablando. Esta persona me dice, es casada, ¿ok? Y uno de los ministros de la iglesia, no voy a decir la iglesia para no quemar, ese ministro de la iglesia que se considera apóstol, le empezó a mandar mensajes de amor a la hermana y proposiciones de amor a la hermana. Yo quiero preguntarle a usted si esa persona realmente está llevando el compromiso de estar con Jesús. No, no quiere estar en el cuidado de Dios, quiere estar en el cuidado de su propia persona, de sus propias necesidades, de su propia visión del mundo. Imagínese que una persona que es casada le proponga a otra casada, pero no solamente eso, sino que tú supuestamente eres un apostolín y como apostolín empiezas a predicar el evangelio todos los días. O sea, gracias a Dios que lo que predicas es la palabra de Dios, porque si no predicaras la palabra de Dios, imagínate qué mensaje estás mandando. Y déjenme decirle que está activo esa persona ahorita en una iglesia y que mucha gente confía en él.
Por favor, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, reflexionen. Si vas a hacer un compromiso con el Señor, o sea, Dios no te quiere feo, no te quiere con manchas, no te quiere con arrugas. Dios te quiere blanco y vestido de lino fino. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nuestra meta final tiene que ser siempre en esta vida la santidad, mis hermanos. Por eso Pedro dice, ser santos porque yo soy santo. O sea, porque tu meta final en esta vida no es ser feliz, no es ganar dinero, no es hacerte millonario, es ser santo para Dios. Esa es tu meta real. No es regaño, ¿ok? Reflexionen solamente. Reflexionen. En ocasiones no vamos a estar en el cuidado de Dios porque nosotros no queremos estar en el cuidado de Dios, porque nosotros somos los que nos salimos del cerco que Dios nos da. Nosotros, no es Dios quien nos corre. Muchas veces dicen, es que el Señor me desechó y sentí cuando el Señor me desechó. No, no te desechó el Señor, porque si te das cuenta, esta palabra dice que Él va a estar siempre por ti, te va a estar viendo y va a estar para ti si tú confías en Él y trabajas en Él. Y aún así, si no trabajas en Él, lo vimos en el ejemplo que al dar a su hijo tuvo que sacrificar lo más valioso que tenía por ti y para mí. Yo quiero decirte, si tú serías capaz de sacrificar tu corazón por otra persona más, imagínate, eso es lo que Dios hizo, dio su corazón, dio a Jesucristo por ti y por mí. En ocasiones no vamos a querer estar en el cuidado de Dios, mis hermanos. Es nuestra decisión. Porque estamos caminando, bailando y corriendo. Discúlpenme que lo voy a decir así, aun cuando seas pastor, apostolín, profeta o lo que tú quieras, ministro y evangelista y seas Juan Camaney, mis hermanos, no estás caminando con Dios porque probablemente no conoces a Dios de una manera personal. Tu vida no puede caminar en santidad si tú no conoces a Dios de una manera personal. Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y en el contexto de esto, en Mateo 23, 37 al 38 nos dice, Jerusalén, Jerusalén. Y vean qué bonitos calificativos da. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mira qué bonito el rebelde, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice ahí? Repítalo conmigo, y no quisiste. Te pregunto a ti, ¿tú sí quieres? ¿Tú sí tienes ganas de que el Señor esté aquí, venir por ti, juntarte y mantenerte debajo de su sombra? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Hace algún tiempo tuve yo la experiencia con una persona que se llamaba Amado. Y Amado era un brujo, de los brujos esos que tenían templo, tenían todo, ¿no? Altares, recogía cosas de muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un día le dio cáncer. Le dijeron, arregla tus cosas, te vas a morir. En 3 meses más tardar ya estás muerto, ya no hay ninguna opción. Y me tocó a mí atender a Amado. Esta es la situación. Cuando Amado empezó a salir de la enfermedad, a mí se me atrevió a decirle, Amado, o sea, Dios te está dando una segunda oportunidad, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La respuesta que él me dijo fue, o sea, yo sé quién soy y sé a dónde voy, así que no me hables de Dios, no más. La pregunta es, ¿quieres estar en el cuidado de Dios? No me hables de Dios. Yo sé quién es, yo sé quién es Dios, yo sé a dónde voy, no me preocupo. Conocí a otra persona más. Esta persona ahorita cumplió 94 años, se le habló del evangelio, siguió con el evangelio, se enfermó y esta persona tuvo un final diferente. Esta persona aceptó a Jesús como su Señor y Salvador en los últimos días de su vida y dijo, sí quiero estar con Jesús, sí quiero estar ahí en el cielo. La pregunta es, ¿quieres el cuidado de Dios o no quieres el cuidado de Dios? ¿Ya se cansaron? ¿Puedes recomendar a Dios? Dios cuida de ti. Dios cuida tu entrar, Dios cuida tu salir,
Dios cuida tu cuerpo, Dios cuida tu alma y dice que tenemos una seguridad. Nunca te le vas a perder si tú quieres estar en el lugar que Él te quiere poner. Te doy una segunda más. Dios está en comunicación con nosotros. Wow. Yo te voy a decir algunas veces, incluso como parejas, de repente no queremos hablar con el esposo o con la esposa porque de repente ya estamos enojados, estamos cansados, estamos fatigados o simplemente no me pega la gana de querer hablar. Me pongo a ver la televisión, el fútbol, la novela, por ahí me busco unos programas, etcétera, y me intereso más en el programa que en querer estar hablando con el esposo y la esposa. Es decir, ¿qué pasa con la comunicación? Nuestro oído y nuestra boca no están listos para escuchar y comunicarnos. Pero te digo, no pasa esto con Dios. Dios está al 100% dispuesto a que tú te comuniques con Él. 100% dispuesto. Ve al Salmo 102, vamos a ver versículo 1 y 2, y dice, Jehová escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresura a responderme el día que te invocara. ¿Qué le está pidiendo el salmista? Inclina a mí tu oído. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, porque quiere comunicarnos grandes secretos, mis hermanos. Quiere que llevemos sus misterios. Déjame decírtelo en Jeremías, esta escritura que generalmente la repetimos mucho. Jeremías 33, versículo 2 al 3. Así ha dicho Jehová. ¿Quién? ¿Quién está haciendo esta declaración? Dios. Dice, que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Metafóricamente, mis hermanos, los sentidos de Dios están listos para entablar la comunicación directa con nosotros. O sea, Dios está dispuesto ya. Ahora la pregunta es si nosotros tenemos la fe para poder hablar con Él. Dice que ahí está listo el trono de la gracia, ¿verdad? Para que nosotros vayamos 24 horas al día a hacer nuestra petición. Y si de alguna manera fallamos en nuestra petición, ahí va nuestro abogado que es Jesucristo. Y si no, va también por ahí alguien más que es el Espíritu Santo para que podamos hacer la petición correcta ante Dios. Pero ¿saben qué? Podemos ver este cumplimiento de que Dios te va a enseñar cosas hermosas, cosas que no conoces. Por ejemplo, el profeta Ezequiel. En el profeta Ezequiel podemos encontrar que, por ejemplo, a él se le ha mostrado los ojos, los ángeles, estas figuras que existen ahí, que son criaturas con 4 cabezas, con alas. O sea, Dios le presentó cosas que no puede ver ojo, ni siquiera oído puede escuchar. Imagínense qué hermoso es que nosotros pudiéramos tener una apertura chiquita para el cielo. No solamente eso, Dios a través de la Biblia nos enseña cosas increíbles como que los animales hablen. ¿Se acuerda de la burra que habló? ¿O no es cierto? Nos dice que ha enviado ángeles como hombres que nosotros no conocemos, pero que sabemos que son hombres, pero que realmente no son hombres. O sea, metafóricamente Dios nos está diciendo, sí es posible que yo te enseñe cosas y te afirmen en tu fe. Pero en Lucas 9, del 32 al 35, vamos a ver la historia de la transfiguración, en donde podemos aplicar esas cosas que ojo no vio y oído no escuchó, ¿verdad? Pero que te la va a mostrar ¿quién? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pedro, Juan y Jacob subieron al monte de la transfiguración. Más bien, no sabían que se iban a encontrar. O si usted cree que ya ellos ya sabían lo que iba a pasar, simplemente Jesús les dijo, vengan conmigo. Y leamos. Y Pedro y los que estaban con él, repetimos, Juan y Jacob, tendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, viendo la gloria de Jesús. ¿Qué estaban viendo? A ver, escúchenme, estaban viendo al Cristo de la gloria. Al Cristo de la gloria, mis hermanos. No estaban viendo al Cristo de la carne. Note eso, es muy importante. Vieron la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos él, Pedro dijo a Jesús, Maestro,
Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar de la nube. Y vino una voz de la nube. ¿Qué decía la voz? Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Quién estaba hablando con Juan, Pedro y Jacob? ¿Quién? Dios. Repítalo, Dios. ¿Qué les estaba enseñando Jesús? Les estaba enseñando a Elías y les estaba enseñando a Moisés. ¿Qué más les estaba enseñando Jesús? Su gloria. ¿Qué más les estaba enseñando Jesús? Era tan cómoda la situación que Pedro dijo, no hay ningún problema, hacemos enramadas y nos quedamos. Pero usted se va a dar cuenta de esta palabra, no sabiendo lo que decía. ¿En qué nivel de éxtasis estaba Pedro que la Biblia considera que no sabía lo que decía? Pero lo más importante de este versículo, aparte de la glorificación de Jesús, es que ellos pudieron dar testimonio de escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Me gustaría remarcar que Jesús regularmente muestra su gloria a sus siervos. Y aquí como que tengan mucho cuidado. Regularmente Jesús no muestra el infierno a sus siervos. A Pablo le permitió ver a Jacob, les permitió ver su gloria, ver a Elías. Le permitió también poder escuchar la voz de Dios. A Juan por sí mismo en Apocalipsis le permitió ver la gloria de Cristo. Le permitió ver a Cristo en persona en los cielos. Regularmente a un siervo de Dios, Jesús le enseña cosas hermosas que los oídos no pueden ver. Veamos algunos ejemplos de comunicación entonces. ¿Dios qué hace? Te escucha y te ve. Repítelo. Dios te escucha y te ve. Y no hay lugar donde tú te puedas ocultar, mi hermano, mi hermana. No hay lugar donde tú te puedas ir que Dios no te escuche y que Dios no te vea. Podemos darnos cuenta que Dios a su tiempo pondrá atención a cualquier petición y especialmente esa petición quizás no tenga una respuesta rápida, porque Dios en su comunicación, Él te va a dar su respuesta en su tiempo. Vaya a Éxodo 3, versículos 7 al 8, cuando está hablando Dios con Moisés acerca del pueblo y le está diciendo la misión y la tarea que él tiene que realizar. Dice el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto, ¿qué hizo? Bien he visto, repite el verbo, visto la aflicción de quién? De mi pueblo que está en Egipto. A ver, ¿usted puede ver aflicción en la gente? No, ¿verdad? La aflicción es un sentimiento. Posiblemente haber caras afligidas, ¿verdad? Pero realmente el sentimiento real es la aflicción. Entonces, Dios, ¿qué es lo que está viendo, mis hermanos? El sentimiento real que viene ¿de dónde? De nuestro corazón. O sea, gócese mi hermano, gócese mi hermana. En los momentos de aflicción, depresión, ansiedad, de angustia, cuando uno no tiene salida, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tus sentimientos. ¿A poco no le da gusto de que Dios va a poner atención en usted también? Repito entonces desde el 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y viene el segundo verbo, y he oído su clamor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Será luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Es el versículo que estamos estudiando, ¿verdad? Pues he conocido sus angustias. ¿Cómo conoces las angustias, mis hermanos? Salen las angustias con letrerito y dice, esta es mi angustia, angustia número 1, angustia número 2. No, ¿verdad? Las angustias las está leyendo ¿quién? El Dios Todopoderoso. Fíjense qué hermoso que no ocupa psicoanalista, que no ocupa psicólogo, psiquiatra, sino que solamente es ir a Dios y Dios conoce tus angustias, tus aflicciones y todo aquello que te hace clamar, posiblemente por dolor, por injusticia, por lo que sea. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del emorreo, del fereceo y del
y del Jebuseo. Apréndaselos de memoria todos esos, ok, no se crea. No se crea, es nada más parte de los pueblos que convivían con Israel. Pudiera ser entonces, y usted pudiera, como que tardó un poquito Dios, ¿verdad? Un poquitito tardó Dios, solo 400 años, y quizás el cálculo sea 430, un poquito nada más, 4 siglos en responder. Y mire que es interesante esa misma conjunción, porque entre Malaquías y la venida de Jesucristo pasaron otros 400 años. Quizás será costumbre de Dios no contestarnos en 400 años. No, ¿verdad? Pero son las razones divinas. Son solo razones divinas. Quizás está tardando un poquito. No, Dios no está tardando, ¿verdad? Porque dice que Dios no tarda sus promesas, pero las va a derramar en el momento justo. Y este era el momento justo para Israel. ¿Qué dijimos entonces que hace Dios? Ha visto y ha escuchado, pero no lo que dices con tu boca ni lo que haces con tu cuerpo, sino lo que está en donde. Repítalo conmigo de veras y así. Dios ve mi corazón. Y por eso es un Dios personal. Porque qué mayor intimidad puedes tener con el que puede observar todas tus cosas, porque Dios ve tu corazón. Dios ve mi corazón. En el tiempo de Dios, entonces, Dios respondió. Dios habla, mis hermanos. Dios habla. Podríamos traer una cantidad de ejemplos de personajes bíblicos a los cuales habló Dios directo. Y usted puede revisarlo después en la Biblia. Dios habló con Adán y Eva, Dios habló con Balaam, Dios habló con Abraham, Dios habló con Isaac, con Jacob, con Samuel, con los profetas, con Pedro, con Juan, con Jacob. Y le digo, Dios puede hablar con usted y puede hablar conmigo si nuestra fe está lista para activarse. Pero quiero decirle, el evento mayor en el que Dios se manifestó a 600 personas más niños y adultos que fue en el monte Sinaí. Y ahí, ¿qué hizo Dios? Hablarle a todos. Y más o menos se calcula que son 3 millones de personas que fueron testigos de que Dios le habla a usted. Deuteronomio 4, versículo 35 al 36 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras en medio del fuego. ¿Cuánta gente escuchó las palabras de Dios? Alrededor de 3 a 5 millones de personas, mis hermanos, porque ahí también se incluyen pueblos que vinieron con Moisés. No nomás era el pueblo de Israel, algunos egipcios que también por ahí se colaron, ¿verdad? Que dijeron, vámonos con estos. Aquí está el Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob, como se dice, ¿verdad? Este es el Dios verdadero. Escuchen, mis hermanos, ¿hay duda de que Dios habla? Si toda esta millonada de personas al mismo tiempo tuvo que contestar, y esto lo encuentra usted en Éxodo, Moisés ve con ellos, ve con él. No, dijo Moisés, solo Dios vino para probarles. Y luego les dicen ellos, no, todo lo que diga Jehová, eso haremos. Pero que no nos lo diga a nosotros, sino que te lo diga a ti. Qué interesante, ¿verdad? O sea, la voz de Dios causó tanto miedo, tanto pánico a los israelitas, que fue tan impresionante. Yo quisiera mejor decir eso, no decir pánico, sino fue tan impresionante que ellos sintieron quizás que morían, quizás sintieron que no eran capaces de mantener ese nivel de santidad en sus oídos. Mis hermanos, que nuestros oídos estén listos para recibir esa santidad, mis hermanos. Que nuestros oídos estén dispuestos a escuchar la voz de Dios y que nuestros oídos estén dispuestos a mejorar lo que Dios nos diga en nuestro corazón. Muy importante que Dios nos mejore las cosas en nuestro corazón. Y si tenemos angustias, tenemos aflicciones, tenemos tristezas, dudas, etcétera, que tengamos algo en confianza, que Dios está ¿en dónde? Conmigo. Dios está por mí trabajando en esas angustias, en esos problemas. Pero si tenemos alegría y si tenemos riqueza y tenemos abundancia, que no se nos olvide que Dios está trabajando también por nosotros.
Entonces, podemos llegar a esta breve conclusión. Solo sé que Dios es por mí y puedo confirmar que es un Dios personal que me escucha, me ve y me habla. ¿Podemos recomendar a Dios? Yo quisiera decirle a usted inmediatamente, búsquelo. Si hay un amigo, una amiga que esté todo el tiempo dispuesto 24 horas a escucharle sus aflicciones, a escucharle sus problemas, a escucharle sus necesidades y que 24 horas al día esté disponible. Bueno, si no la encuentra, le recomiendo a alguien. Dios está 24 horas al día disponible para usted, para que usted pueda hablar con Él, porque Él va a hablar de corazón a corazón con usted. Ahí tiene al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, ahí tiene al mejor consejero, al príncipe de paz, Jesucristo. Puedo recomendarles yo a Dios al 100% de que Dios le va a estar escuchando, de que Dios le va a estar viendo y que Dios quiere sanar su corazón. Ahora, no es su modo, como se dio cuenta Israel, le faltó un poquito de años nomás, 400, pero respondió. Vamos a decir la siguiente parte. Dios ayuda a pelear nuestras batallas. Dios ayuda a pelear nuestras batallas. Dios nos va a rescatar de nuestros enemigos y nos va a restaurar, mis hermanos. Salmo 118 al versículo 13. ¿Me empujaste con violencia para que cayese? Dice, pero me ayudó Jehová. Repítalo conmigo. Aunque me empujen, aunque me quieran tirar, si me caigo, ¿quién me va a levantar? Dios. Si me golpeo, ¿quién me va a restaurar? Dios. Porque ¿quién es mi ayudador? Jehová. Podemos notar con la seguridad que Isaías habla también a las naciones de Damasco, Samaria y Asiria, entre otras, con respecto al conflicto que tenían de Israel. Y vean esas palabras tan hermosas, tan preciosas que está diciendo el profeta, porque estamos diciendo que Dios es quien nos ayuda con los que nos quieren hacer daños, con nuestros enemigos. Dice Isaías 8, versículos del 9 al 10. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. ¿Qué les está diciendo a Damasco, Samaria y Asiria? Van a ser quebrantados. Oíd todos los que sois de lejana tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Y luego les dice en el 10, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Dónde está Dios? Con nosotros. ¿Qué pasa con el enemigo? Dios no le va a poner atención. Dice en Jeremías 20:11, en el mismo término, Dios es quien va a pelear mis batallas. Vamos al capítulo 20, versículo 11 y 12 de Jeremías. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, y anote los verbos, perdón, las acciones, tropezarán y no prevalecerán y serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos porque a ti te he encomendado mi causa. Cuando te está un enemigo acechando, ¿qué tienes que hacer? Encomendar tu causa a Dios. O yo voy a pelear también. Bueno, si Dios te manda a pelear, algunas batallas Dios no las va a mandar, pero lo primero que tengo que hacer como buen cristiano es que Dios se encargue de mi causa. Y esto se aplica también en la iglesia, ¿verdad? Si venimos ahora al Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar en Romanos 8, versículo 31, en dos preguntas que hace Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, segunda pregunta, ¿quién contra nosotros? Pero note con las dos escrituras que son pruebas para quién, para los justos. Los pensamientos y el corazón de quién, de la iglesia. Muchas veces nosotros como impíos, como pecadores, como malvados, usamos esta frase diciendo, ¿quién contra nosotros? Bueno, lo primero que tienes que estar seguro que seas hijo de Dios y lo segundo que hayas sido redimido por
por la sangre de Cristo, que hayas alcanzado tu salvación, pero quiero decirte lo más importante, que estés en un recto actuar ante Dios conforme Dios lo ha pedido. Y voy otra vez a decirte, la meta final es la santidad, el justo. Ahí dice la palabra de Dios, si usted se dio cuenta en Jeremías, estamos hablando de ¿quién? La prueba de los justos. Lindo, hermoso, repítalo conmigo, que aunque estemos en contra de nuestros enemigos, yo solo sé que Dios está ¿por quién? Por mí. Enemigo es una palabra que viene del hebreo que se llama oyed. Usted lo va a ver ahorita. La palabra oyed. Y fíjese qué bonita definición. Es odiar, alguien que es tu adversario, alguien que te aborrece, alguien que hace una campaña contra ti. Cuando usted ve las campañas de los políticos, exactamente eso se refiere. Son campañas de enemigos. Usted dice, no, es que están compitiendo por la presidencia. No, son campañas de enemigos, en donde si es posible se sacan los trapos sucios, ¿verdad? En donde si es posible se trata de ver cuántos se aborrecen uno al otro, cuántos se odian uno al otro. Y pueden sacar hasta lo más horrible del corazón de uno al otro, ¿no? Ahorita en California, por ejemplo, estamos en un momento histórico donde hay un recall para el gobernador, porque unos no estuvieron de acuerdo y hay una campaña fuertísima en contra del gobernador. Y el gobernador sabe de que tiene un enemigo muy fuerte de esos 150 candidatos que quieren ocupar la gobernatura. Solamente uno es el que le preocupa. Todos los demás no. Eso quiere decir que son ¿qué? Enemigos. ¿Qué es lo que hace generalmente un enemigo? Habla puras chuladas de ti, ¿verdad? Puras cosas hermosas. Te ama tanto que te pone bien con los demás, ¿verdad? No. Se opone a tu desarrollo. Se opone a tus metas. ¿Y sabes qué? Un enemigo real es abierto, pero hay enemigos que son encubiertos y eso sin que te des cuenta, dándote una buena cara, hacen hostilidad de ti. Te quebran por detrás, tú no te das cuenta, te quiebran con los demás, no te das cuenta, pero delante de ti, uy, qué hermosa estás, hermano, te amo. Qué bonito predica, mi hermano. Uy, quiero ir al cielo con usted. Quiero acompañarlo a un lado. Hipócrita, mis hermanos. Hipócritas. Cuidado con esos hipócritas. No deje que se le acerquen. Pídale a Dios para que les transforme en su corazón. Pero podemos darle otra aplicación de quiénes son tus enemigos. Usando estos mismos conceptos, ¿verdad? Tus enemigos son tus traumas personales. No te dejan avanzar. Es que me pasó esta experiencia cuando tenía 13 años. ¿Cuántos tienes ahorita? 60. Wow, has perdido tu vida en una sola experiencia. No te dejó avanzar tu enemigo. No te dejó superarte. ¿Qué dice Jesús? Que mandemos todo al perdón. ¿Qué dice Pablo? Tirando, desechando todo lo que no es de nosotros. Quitando todo lo del viejo hombre. Va para afuera. Personales. Es que tengo un coraje contra esa persona que no me lo puedo quitar. ¿Qué pasa? Mientras tú tienes coraje contra esa persona está durmiendo, comiendo, relajada, bien tranquila, y ella ni siquiera sabe, esa persona ni te da cuenta, mientras tú estás, ¿qué? Rabiando. Oh, pero soy bien cristiano, sí. Ponte por la persona. Personales. Me pongo a hablar mal de mi esposo, de mi esposa. Personales. Ok, ya no tolero a mi perro. Lo tengo que echar a la basura. Personales. Ese carro no me gusta. Quiero uno nuevo, uno mejor. Señor, me lo merezco. Soy tu hijo. Aquí he venido, Señor, cumplo tu palabra, me sacrifico. El Señor, como ya se dieron cuenta, tardó 400 años con Israel, así que probablemente si te da un carro nuevo te lo va a dar de fuego, pero allá en el cielo. Así que ten paciencia, ¿no? Ten paciencia. Probablemente no te lo dé. Probablemente no, ¿ok? Tenemos otros enemigos bien abiertos, que es Satanás y su ejército. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios. ¿Contra quién? Principados, potestades, gobernadores de la tinieblas, no, etcétera. O sea, esos también son tus enemigos, pero ¿sabes qué? No los ves.
Por eso, gracias a Dios que encomendamos nuestra causa, porque como no los vemos, gracias a Dios que manda a sus ángeles a acampar con nosotros para que nosotros podamos sobrevivir. Tus conflictos personales también son tus enemigos, mis hermanos. Tus conflictos personales con otras personas no te dejan crecer. Cuando tú tienes muchos conflictos con gente alrededor, luego dices que todos son malos, ¿no? Y está como esa vez que anunciaron una vez en el radio, y fue cierto eso, nomás que después lo tomaron a chiste, de una persona que se metió en sentido contrario y dijeron en la radio, hace muchos años, un loco va en sentido contrario, y no dices tú, no es un loco, son miles de locos que vienen en sentido contrario. Muchas veces tú y yo somos los que vamos en el sentido opuesto de la realidad, y no queremos entenderlo. No queremos cambiar, no nos conviene cambiar. No queremos poner nuestra disposición de nuestro corazón para decirle, sí, Señor, estoy equivocado, y trabajar con humildad ante Dios, ejecutando el libre albedrío de la justicia para decir, hay un cambio en mí porque estoy equivocado. Pero esas palabras a veces son difíciles de que salgan de mi boca. Ya no les voy a decir más porque si no se van a enojar. Mis hermanos, todo lo que roba tu paz, todo lo que roba tu armonía con Dios, todo lo que te vuela el pensamiento, dijimos todos los pájaros que andan revoloteando, esos son tus enemigos. Frontalmente muchas veces queremos ver a una persona nada más como nuestro enemigo, pero realmente muchas cosas son mis enemigos. Digo esto por último. Es que yo quería ser rico y casarme con un rico y resulta que no me casé con un rico. ¿Y qué pasó? Vivo frustrado toda mi vida. Vivo deseando lo que no tengo. Conozco un muchacho que compró un Mercedes-Benz, se fue a un garage porque allí iba a ser feliz, y cuando conoció a la mujer de su vida, porque el carro estaba muy bonito, cuando conoció su garage le dijo, no, mijo, pues no tienes ni para mantenerte tú mismo, solo lo que mantienes es tu carro. O sea, es decir, tu recompensa se convirtió ¿en qué? En tu enemigo. ¿Le seguimos? La próxima. El día de hoy tengo que clamar, Señor, si yo he creado a mi propio enemigo y si yo me he hecho mi propio enemigo, y voy a decirte que muchas veces por la irresponsabilidad decimos que todo esto lo hace Satanás. No, mis hermanos, lo hacemos nosotros, tenemos que reconocerlo. Debo de clamar a hoy para decirle, Señor, ayúdame a cambiar. Tú estás cerca de mí, tú estás para mí, ayúdame a cambiar. Voy a clamar porque dice que el Salmo, que Él me va a responder en este clamor. Dios nos responde entonces en todas las batallas, mis hermanos. Dijimos que Dios es nuestra defensa, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestra larga, pero más que todo Jesús es el camino, verdad y vida. Jesús es la verdad que nos dice que somos triunfadores ante el enemigo, ante cualquier situación, porque ya somos triunfadores en Él, independientemente de la situación que estemos viviendo. Mis hermanos, Dios deja todas estas situaciones para ir midiendo nuestro corazón. Note el amor con que nos habla Dios en esta porción bíblica que está en Isaías 41, del versículo 12 al 13. Buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué dice? Y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No voy a temer el día de hoy porque ¿quién está ayudándome? Ni nada más que el Dios de la gloria. El Cristo de la gloria está ahí por nosotros. ¿Somos triunfadores, mis hermanos? Sí, somos triunfadores en fe por medio de Cristo Jesús. Nuestro triunfo lo tenemos ¿dónde? En la eternidad. Les doy el último punto para no alargarme. Señores y señoras, hermanos y hermanas, déjenme decirle que yo le puedo decir que tenemos que promover a mi Dios porque mi Dios cumple todas sus promesas. Mi Dios cumple todas sus promesas. Dios ha cumplido todas sus promesas en los últimos años de existencia del hombre. Si usted ve incluso
con mano fuerte, con poder, haciendo milagros que son imposibles en la parte material y en la parte carnal. Le digo algunas. Abraham le dijo que iba a tener descendencia. Abraham tuvo su hijo a los 100 años y Sara tenía 90 y tuvieron la promesa. Escuche, escuche, escuche. Usted dígame qué mujer de 90 años y qué hombre de 100 años pudiera tener un bebé sano y fuerte y todavía verlo crecer. Wow. Permitió que Jacob regresara sin conflicto contra su hermano Esaú, con riquezas y familia. Cumplió su promesa. Dios llevó a Israel a la tierra que fluye leche y miel. Dios desechó a Saúl como lo había prometido. Confirmó a David. Permitió que prevaleciera Salomón a pesar de las constantes inequidades, haciendo que esa promesa que hizo a David fuera cierta hasta el final del día de Salomón, independientemente de las inequidades y cosas malas que cometió Salomón. Perdonó a Nínive por haber hecho su arrepentimiento, porque Dios dice que todos que nos arrepentimos tenemos el derecho de perpetuar nuestra vida. Y dígame que Nínive era del pueblo de Israel, no, ¿verdad? Eran enemigos de Israel. Envió a Jesucristo para que tuviéramos la oportunidad de la redención. Ahora, mis hermanos, esperamos el caos, esperamos la destrucción completa de la maldad, esperamos la venida de Jesucristo, esperamos el milenio, esperamos el arrebatamiento. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? Las promesas de un Dios que va a cumplir todo lo que ha prometido. Pero finalmente tenemos también que decir con todo dolor de nuestro corazón que Dios está disponible también para darnos un juicio por todas las cosas buenas y malas que hayamos hecho si no le hemos aceptado en un trono blanco. Pero también tenemos la redención y tenemos la salvación en Cristo Jesús, pero tenemos que presentarnos de cualquier manera al juicio de Cristo. A final de cuentas, todos vamos a ir a un juicio. Esa es una promesa, mis hermanos, que Dios tiene. Pudiéramos mencionar entonces que Dios cumple todo lo que promete. Para que Dios responda, entonces, mis hermanos, necesitamos buscarlo. Y dice en Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Buscarlo de qué? De todo tu corazón y de todo tu alma. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que hace Dios en tu corazón, verdad? Todo lo que va analizando. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que puede estar cerca o cercano, perdón. Ahora te quiero decir, ¿Dios te esconde, mis hermanos? No. Mas, sin embargo, yo te lo voy a decir sinceramente, yo sí me he escondido de algunas personas. Sí, yo sí me he escondido, ¿no? Ay, no quiero contestarle a esta persona, no tengo ganas de hablar con esta persona. La verdad, yo soy honesto, no sé usted, pero yo sí voy a ser honesto. Hay veces que pasa, ¿verdad? Uno no tiene tantas ganas de hablar con alguien, pero Dios tiene siempre tiempo de hablar contigo, mis hermanos. Siempre te va a responder cuando tú lo busques. Haz una cita por teléfono por medio de tu fe y Dios va a estar escuchándote para responderte. Mis hermanos, debemos de agradecerle a Dios entonces con toda nuestra integridad posible conforme a esta época. Salmo 41:11 al versículo 11 dice, al 12, perdón. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Esto nos lleva a la última pregunta para concluir. ¿Dios está con nosotros? Cuando Dios ha sido revelado en nuestro corazón, cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, ahí es cuando Dios está con nosotros. Déjame decirle de esta manera, Dios puso humildemente el rostro de su Hijo para que nosotros lo humilláramos en la cruz, con el único propósito de que pudiéramos estar con Él. Paradójicamente, al tiempo que nos rebelábamos ante Dios, al tiempo que matábamos a su Hijo, Dios nos estaba liberando del pecado. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Le gusta mi Dios? Mi Dios personal, al que yo conozco, al que me gustaría que usted conozca, o que probablemente usted ya conoce, y que tengamos estas palabras, que Dios tiene paciencia para el pecador, dando tiempo para el arrepentimiento. Déjeme cerrar con esto diciendo, te recomiendo a Cristo, mi Dios, que también perdona tus pecados y te da también salvación eterna. Leo por último la parte del Salmo, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por las cosas que nos das. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu corazón. Gracias porque nos la has revelado. Gracias porque nos has permitido examinar nuestro corazón, nuestra posición ante ti. Pero ante todo te agradecemos que seas un Dios tan personal, Señor. Un Dios que quiere estar con nosotros, atender nuestras necesidades, ver nuestro corazón. Un Dios que impacta, que tiene comunicación. Un Dios que nos cuida, que nos hace que confiemos en ti, Padre Celestial. Un Dios que cumple todas sus promesas y que la promesa es que tú estarás con nosotros hasta el final de los días, Señor. Ayúdanos a estar sanos en tu fe, Padre Celestial. Ayúdanos a estar sanos en tu doctrina. Pero especialmente te pido porque cada uno reafirmemos esta palabra. Se ha dicho de nuestro corazón y de nuestro corazón, Señor, que tú seas en nosotros todo el tiempo, Señor. Que tú estés por nosotros todo el tiempo, Señor. Ayúdanos entonces, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás por mí, Señor. Que tú estás por mis hermanos, que nunca nos has abandonado, que nunca nos vas a abandonar y que siempre estaremos siendo ovejas de tus prados. Señor, te pido por la salud, te pido por las finanzas, te pido por este grupo, te pido por los que se están agregando, Señor, por aquellos que están escuchando, Padre Celestial, para que también te vean como su Dios personal, porque tú estás también por ellos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.